Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Diputada Gabriela Montoya Terrazas, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas con relación al procedimiento de integración de la Comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, mismo que integra en su estructura los siguientes antecedentes, considerando análisis y estudio respectivo y finalmente los puntos resolutivos del asunto que nos ocupa. Antecedentes. 1. En fecha 28 de febrero del 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el decreto número 2427, el cual adiciona el artículo 160 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que establece las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. 160 bis. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades estatales competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. La integración, atribuciones y funcionamiento del sistema se regirán por lo que se dispongan las leyes. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas y estará conformado por a. Un comité coordinador que será la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del sistema y tendrá bajo su cargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. Primero, el comité coordinador del sistema estatal estará integrado por A, un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá el comité; B, el titular de la Autoridad Superior del Estado; C, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; D, el titular de la Contraloría General; E, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur; F, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur; G, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. Segundo, corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en los términos que determina la ley, lo siguiente: A, el establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y con los demás sistemas locales anticorrupción. B, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que lo generan. C, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generan las instituciones competentes estatales. D, el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades estatales competentes en materia de fiscalización y control de los recursos públicos. E, la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas de la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y de control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité Coordinador sobre la atención que brinden a las mismas. B, el Comité de Participación Ciudadana del sistema tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción. C, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, así como actividades de procuración de justicia o de participación ciudadana, y el procedimiento para su designación deberá establecerse en la ley del sistema anticorrupción que expida el Congreso del Estado. Primero, tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el ejercicio de sus atribuciones. Segundo, las recomendaciones políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija y contará con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las mismas, y rendirá un informe público a los titulares de los poderes del Estado en el que dará cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Cuarta, las demás facultades y atribuciones que dispongan las leyes en la materia. Segundo, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, en su artículo 18, establece que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme al procedimiento siguiente. El Congreso del Estado constituirá una comisión de selección
por un periodo de 3 años, integrada por 5 mexicanos residentes del Estado de la siguiente manera. Las comisiones permanentes de Transparencia, Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado convocarán a las instituciones de educación superior y de investigación para proponer candidatos a fin de integrar la comisión de selección, por lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria a las citadas comisiones para seleccionar a 3 miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, participación ciudadana, docencia e investigación y combate a la corrupción. De igual forma, convocarán a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, participación ciudadana, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para seleccionar a 2 miembros en los mismos términos anteriores. Para la selección por parte del Congreso del Estado de los miembros de la Comisión de Selección se observarán en lo conducente los trámites legislativos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur para la presentación, discusión, votación y aprobación de los dictámenes. El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 6 años contados a partir de la disolución de la Comisión de Selección. Tercero, con el fin de darle una amplia difusión, en fecha 29 de marzo del 2022, el Congreso del Estado de Baja California Sur, a través de las Comisiones Permanentes de Transparencia y Anticorrupción, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, publicamos la convocatoria ante los medios de comunicación y a la ciudadanía en general en un evento celebrado en la Sala de Comisiones licenciado Armando Aguilar Paniagua de este Poder Legislativo. En la misma se solicitó a las instituciones de educación superior y de investigación del Estado, así como las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción, para que propusieran 5 candidatas y candidatos a integrar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur en los siguientes términos y bases. Primera, las propuestas deberán presentarse por escrito en el periodo comprendido del 29 de marzo al 6 de mayo del 2022, de 9 a 14 horas en días hábiles en las oficinas de la diputada Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción, ubicadas en el edificio del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, con dirección en Isabela Católica y Nicolás Bravo, Colonia Centro de esta ciudad capital. Las propuestas deberán ser de manera individual y la documentación es exigida entregarse en original y o en su caso copia certificada acompañado con un juego de copias simples. Segunda, los candidatos propuestos deberán cumplir los siguientes requisitos para registrarse. Primero, ser de nacionalidad mexicana, residente en el Estado de Baja California Sur, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Segundo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Tercero, contar con credencial para votar con fotografía. Cuarto, no haber desempeñado el cargo de gobernador del Estado, senador, diputado, diputada federal o local, secretario, secretaria de despacho, procurador o procuradora general de justicia del Estado de Baja California Sur y haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas, participación ciudadana, docencia, investigación, transparencia, de rendición de cuentas o combate a la corrupción. Ser miembro de la Comisión de Selección es un cargo honorífico y no remunerado por un lapso de 3 años. Tercera, a los escritos donde se realicen las propuestas deberán anexarse la siguiente documentación. A. Currículum vitae, en el que se precise la fecha de nacimiento, los datos generales y número telefónico de quien se proponga y que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, participación ciudadana, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, con documentos comprobatorios y currículum en versión para publicar sin datos personales. B. Copia simple del acta de nacimiento, credencial con fotografía para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral de quien se proponga. C. Carta firmada por quien se proponga, donde se manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. D. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta no haber recibido condena por delito que merite pena corporal de más de 1 año de prisión o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público. E. Carta bajo protesta de decir verdad, de que manifiesta que no se encuentra en suspensión o privación en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. F. Carta de residencia que acredite una antigüedad mínima de 3 años viviendo en el Estado. G.
Carta bajo protesta de decir verdad, suscrita por quien se proponga en que manifieste que he leído y acepto las bases y procedimientos de la presente convocatoria. H. Documentos que respalden que ha destacado por sus contribuciones en materia de fiscalización, participación ciudadana, de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Cuarta, agotada la etapa de recepción de propuestas, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas verificarán que los documentos recibidos acrediten los requisitos en que se refiere la base segunda de la presente convocatoria. En consecuencia, se emitirá un listado de propuestas aceptadas. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y motivo suficiente para no validar su registro como aspirante. Quinta, el listado descrito en la base cuarta de las propuestas aceptadas para formar parte de la comisión de selección que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción será publicado en la página del Congreso del Estado de Baja California Sur en el sitio web www.cbcs.gov.mx. Sexta, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas harán el análisis de las propuestas aceptadas y presentarán el dictamen, el cual contenga el listado de las 5 personas más idóneas ante el Pleno del Congreso del Estado. De dicho listado no será vinculatorio con la decisión que tome el Pleno. De la lista propuesta se elegirá a 3 miembros provenientes de las instituciones de educación superior y de investigación y 2 provenientes de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, participación ciudadana, rendición de cuentas sin combate a la corrupción, votación que se llevará a cabo por cédula de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. En caso de que algunas propuestas sean rechazadas, se entenderán admitidas las restantes. En consecuencia, las comisiones competentes realizarán el procedimiento para subsanar las vacantes hasta completar 5 integrantes de la comisión de selección. Séptima, todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Cuarto, la convocatoria fue publicada también en el portal de Internet del Congreso del Estado de Baja California Sur, www.cbcs.gov.mx, lo cual es importante señalarlo. En el mismo tenor, los integrantes de las comisiones permanentes en Comento realizamos diversas reuniones con diferentes sectores de la población para darles a conocer convocatoria, así como su difusión a través de distintos medios de comunicación. Quinto, las comisiones permanentes de Transparencia y Anticorrupción y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California Sur, en la presentación de la convocatoria, citaron a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, participación ciudadana, de rendición de cuentas y combate a la corrupción para que presentaran candidatas y candidatos al proceso de selección, teniendo dichas organizaciones la oportunidad de proponer a 2 aspirantes a ocupar en la comisión de selección. De igual manera, a las instituciones de educación superior y de investigación para poner candidatas y candidatos a fin de integrar la comisión de selección, teniendo dichas instituciones la oportunidad de proponer a 3 aspirantes a ocupar en la comisión de selección. Sexto, como fue establecido en la convocatoria en referencia, se abrió el periodo de recepción de documentos el 29 de marzo al 6 de mayo de 2022 en un horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Durante este periodo se recibieron documentos, por lo que finalmente se concluyeron los registros con un total de 6 aspirantes. Séptimo, concluido lo anterior, estas comisiones permanentes de estudio y dictamen procedimos al análisis y revisión de los expedientes de las y los aspirantes para efecto de seleccionar a quienes integrarán la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur. Ello se realizó de entre los ciudadanos Vicente Cardosa López, Mauro Alejandro Monroy Ceseña, Jorge Luis Sendero Medina Beitia, Jorge Mur Valdivia, Juan Liborio Fenesh Cardosa y Francisco Alejandro Aguirre Chávez. Por lo que seguido el procedimiento, está como taravilla, no me trají. Por lo que seguido el procedimiento en todas sus etapas legales, estas comisiones dictaminadoras presentamos ante esta honorable Asamblea Popular el siguiente apartado de considerandos. Primero, que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Baja California Sur, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, como también en el concepto legal de que la asamblea es el órgano deliberativo y decisor del Poder Legislativo, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 160 bis, apartado B, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanas y ciudadanas de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, así como actividades de procuración de justicia o de participación ciudadana, y el procedimiento para su designación deberá establecerse en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que expide el Congreso del Estado y se deberá observar el principio de paridad de género en su integración.
que de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y transitorio segundo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, artículo 1, 4, 53, 54, fracción tercera y 24, 55, fracciones tercera y 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, son las competentes para instruir el procedimiento para la elección y emitir el dictamen correspondiente. Segundo, los integrantes de estas comisiones de estudio y dictamen tenemos en claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, reconoce y garantiza el derecho humano de las mexicanas y los mexicanos a saber, derecho fundamental que es una piedra angular que define a un Estado democrático, ya que la transparencia sobre los asuntos públicos posibilita que la toma de decisiones esté orientada de manera fundamental al interés general, ya que la menor opacidad en las instituciones públicas y gubernamentales permite que la rendición de cuentas sea un mecanismo efectivo de control ciudadano. El derecho de acceso a la información y la transparencia son bases muy importantes del sistema democrático, lo defiende de inclinaciones autocráticas al tiempo que protege las libertades y los derechos ciudadanos. Como sabemos, la democracia norma los derechos y obligaciones de los actores sociales, políticos y económicos. Nadie tiene derechos sin obligaciones, nadie tiene libertades ilimitadas porque implicaría vulnerar, restringir o suprimir las libertades de los demás. Tercero, definido lo anterior, los integrantes de las comisiones permanentes de transparencia y anticorrupción y derechos humanos y asuntos indígenas del Congreso del Estado de Baja California Sur, estimamos convenientes por razón de método por cada uno de los aspirantes realizar el siguiente análisis y estudio. A. En primer término, se llevó a cabo el estudio de los requisitos que exige la convocatoria por ser parte de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, por lo cual nos permitimos transcribir en lo conducente lo que establece en su base segunda y tercera. Base segunda, quienes sean propuestos deberán cumplir los siguientes requisitos para registrarse: ser de nacionalidad mexicana, residentes en el Estado de Baja California Sur, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Segundo, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que merite pena de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Tercero, contar con credencial para votar con fotografía. Cuarto, no haber desempeñado el cargo de gobernador o gobernadora del Estado, senador o senadora, diputado o diputado federal o local, secretario o secretaria de despacho, procurador o procuradora general de justicia del Estado de Baja California Sur. Y quinto, haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, rendición de cuentas, participación ciudadana, docencia e investigación, transparencia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Base tercera, a los escritos donde se realicen las propuestas deberán anexarse la siguiente documentación: A. Currículum vitae, en el que se precise la fecha de nacimiento, los datos generales y número telefónico de quien se proponga y que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, participación ciudadana, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, con documentos comprobatorios y currículum en versión para publicar, entre paréntesis, sin datos personales. B. Copia simple del acta de nacimiento, credencial con fotografía para votar por ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral de quien se proponga. C. Carta firmada por quien se proponga, donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. D. Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no haber recibido condena de delito porque amerite pena corporal de más de 1 año de prisión o que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier otro que lastime la buena fama en el concepto público. E. Carta bajo protesta de decir verdad, en que manifiesta que no se encuentra en suspensión o privación en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. F. Carta de residencia que acredite su antigüedad mínima, una antigüedad mínima de 3 años viviendo en el Estado. G. Carta bajo protesta de decir verdad, suscrita por quienes se propongan, que manifieste que he leído y aceptado las bases y procedimientos de la presente convocatoria. H. Documentos que respalden que ha destacado por sus contribuciones en materia de fiscalización, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En segundo término, se verificará el perfil de los aspirantes con el siguiente énfasis. Fundado y motivado lo anterior, es preciso señalar a esta asamblea los nombres de las personas profesionistas que entregaron la documentación requerida en tiempo y forma para ser seleccionados: los ciudadanos Vicente Cardosa López, Mauro Alejandro Monroy Ceseña, Jorge Luis Sendero Medina Beitia, Jorge Mur Valdivia, Juan Liborio Fenesh Cardosa, Francisco Alejandro Aguirre Chávez. En tal sentido, estas comisiones unidas procedimos a analizar y evaluar la documentación presentada por cada uno de los profesionistas que participan en el proceso de selección para integrar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, determinándose cada uno de ellos cumple con los requisitos exigidos en la base segunda y tercera de la convocatoria publicada. Cuarto,
Estas comisiones de estudio y dictamen, una vez que llevamos a cabo la evaluación de los aspirantes que cumplieron con los requisitos exigidos en la convocatoria, analizamos su experiencia profesional y evaluamos la idoneidad de sus perfiles personales y profesionales en razón de su carta de exposición de motivos y la acreditación de los manifestados en sus expedientes. Así las cosas, previo proceso deliberativo, quienes integramos estas comisiones unidas de transparencia y anticorrupción y derechos humanos y asuntos indígenas, procedimos a seleccionar a 5 ciudadanos que podrán integrar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, ya que a juicio de estas comisiones no solo reúnen los requisitos previstos en la convocatoria, sino también son los más idóneos para ocupar las vacantes disponibles. Luego entonces los seleccionados son los siguientes ciudadanos. Por el sector de educación superior, 1, Vicente Cardosa López; 2, Mauro Alejandro Monroy Ceseña; y 3, Jorge Luis Sendero Madinabeitia. Por el sector de la sociedad civil, 4, Jorge Mur Valdivia; y 5, Juan Liberio Fenech Cardosa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones dictaminadoras sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente resolutivo. Primero, con sustento en el análisis y estudio llevado a cabo en el considerando tercero, quienes integramos las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, resolvemos que los participantes que cumplen con los requisitos y sobre todo son más idóneos para integrar la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur y por ende a participar en el proceso de votación conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo son los siguientes ciudadanos. 1, Vicente Cardosa López; 2, Mauro Alejandro Monroy Ceseña; 3, Jorge Sendero Madinabeitia; 4, Ciano Jorge Mur Valdivia; y 5, Juan Liborio Fenech Cardosa. Segundo, expídase el decreto correspondiente y envíese para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Tercero, concluido el proceso de elección, quienes han resultado electos para integrar la comisión de selección desempeñarán dicha responsabilidad honorífica y no remunerativa por un lapso de 3 años. Deberá emitirse por la mesa directiva el decreto correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Cuarto, para efectos de la instalación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, cítese a quienes la integran para que se lleve a cabo en acto público a las 14 horas del día jueves 30 de junio del 2022 en la sala de comisiones licenciado Armando Aguilar Paniagua del Poder Legislativo, ello ante la presencia de quienes integramos las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California Sur, dado en la sala de comisiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 28 días del mes de junio del año 2022, Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, diputado José María Vilés Castro, secretario; diputada Gabriela Cisneros, presidenta; diputada Eufrosina López Velasco, presidenta; diputada María Guadalupe Moreno Higuera, secretaria; y diputado Juan Pérez Cayetano, secretario. Es cuanto, ciudadana presidenta, honorable asamblea. Gracias por su atención. Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 121 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, está la discusión el dictamen, por lo tanto, si hay intervenciones, favor de registrarse ante la diputada secretaria.